Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 21. Gran erupción. Con un rugido atronador y férreo, comenzó el ataque. Gulu. Gulu. Auge. Un aterrador silbido atravesó el aire al tiempo que un enorme puño de lava fundida salía disparado. Compuesto enteramente de magma abrasador, el puño provocó un rápido aumento de la temperatura de la atmósfera, distorsionando el aire circundante. La fuerza destructiva del magma era asombrosa. Este era el poder de la fruta magma, una fruta del diablo de tipología, aclamada en la enciclopedia de frutas del diablo por tener el mayor potencial ofensivo de todos. Puño de fuego. Boom. Boom. Una risa profunda y resonante resonó al tiempo que las llamas cobraban vida, transformándose en un enorme rayo de fuego, de decenas de metros de ancho, que crepitaba con relámpagos negros y morados. Chocó de frente con el puño de magma que avanzaba. Auge. Los dos desastres naturales, magma y fuego, chocaron violentamente en el cielo. Auge. La atmósfera se llenó de llamas y lava explosivas, que caían en ráfagas ardientes, como una lluvia de meteoritos. El calor se volvió insoportable, elevando la temperatura a niveles aterradores. ¿Crees que puedes detener la ejecución, Akainu? Resonó la voz de Ace desde la plataforma de ejecución, imperturbable. De pie entre la lluvia de fuego y lava, Ace observó la figura distante. Su puño derecho, ahora completamente transformado en magma, y su rostro de sangre de hierro, rebosante de intenciones asesinas, resaltaban contra el fondo ardiente. La fuerza de combate más poderosa del gobierno mundial. El almirante marino Akainu. Exclamó el mundo al unísono. Incluso los piratas más notorios, considerados monstruosos por el público, se estremecieron de miedo al ver a Akainu. Conocido por su justicia inflexible, Akainu era un símbolo del terror en los mares. Un almirante de la marina cuyos métodos eran temidos incluso por sus camaradas. Akainu. Rayleigh entrecerró los ojos. La fuerza destructiva de la fruta magma estaba de hecho entre las más altas, incluso superando el poder de la fruta del trueno y la fruta temblor de barba blanca en términos de devastación pura. En cuanto a destreza física, dominio del Aki y habilidades con frutas del diablo, Akainu se encontraba en la cima, capaz de igualar el poder de los 4 emperadores. Su control de la fruta magma, combinado con su avanzado Aki de armamento, lo convertían en una fuerza indiscutible. Rayleigh no pudo evitar sonreír mientras miraba el rostro juvenil de Ace. La nueva era está aquí, tal como lo predijiste, Roger. Almirante Akainu, frunció el ceño levemente, observando cómo se desarrollaba el caos. El alcance del ataque de Akainu fue demasiado vasto. Cayeron meteoritos de lava que pusieron en peligro a la población civil. Esto contradecía la filosofía de Iso de priorizar la vida de los inocentes. ¿Podría ser este realmente el hombre favorito para convertirse en el próximo almirante de la flota? Mientras el fuego y el magma llovían a su alrededor, Akainu levantó lentamente la cabeza. ¿Detener la ejecución? No, el rostro de Akainu se torció en una fría sonrisa. He venido a darte un gran funeral, porgas de Ace. Gulu. Gulu. Todo el brazo derecho de Akainu se convirtió en lava fundida y sus ojos brillaron con intenciones asesinas. Grandes palabras, pero las desprecio, se rió Ace, desapareciendo de la plataforma y reapareciendo frente a Akainu en un instante. Sin embargo, no habrá ningún fallo en esta ejecución pública, al menos no por tu parte. Ace sonrió con confianza. Después de todo, una ejecución pública tenía como objetivo dejar una declaración. No solo estaba ejecutando a los dragones celestiales, sino que exponía su corrupción e inmundicia al mundo entero. Solo después del juicio serían condenados a muerte. Esta fue la ejecución pública definitiva. Y no se trataba solo de venganza, sino de una estrategia para maximizar los beneficios. Esta ejecución pública potenciaría su Aki, elevando su Aki del conquistador a nuevas alturas. Por eso Ace no había matado a los 3 dragones celestiales de inmediato. Al usar el Denden Mushi imagen y la fruta Pau Pau de Kuma, estaba sentando las bases para algo mucho mayor. Esta ejecución desplegaría todo el poder del cuartel general de la Marina y del gobierno mundial para intentar detenerlo, pero la llevaría a cabo de todos modos, a la vista de todo el mundo. A medida que avanzaba el juicio, el Aki de Ace se haría más fuerte, desgarrando las mentiras del gobierno mundial y revelando la brutal realidad de su gobierno. Este fue el comienzo de su viaje para convertirse en el rey del mundo. Durante demasiado tiempo, la mayoría de la gente desconocía la oscuridad que ocultaba el gobierno mundial. Solo veían a los dragones celestiales como los descendientes del Creador, venerados e intocables.
Pero este acontecimiento cambiaría eso para siempre. La mayoría todavía lo ignoraría o se sentiría impotente, pero siempre habrá quienes tengan el coraje de resistir. Así como la declaración del rey pirata Gold de Roger había iniciado la gran era pirata, la ejecución pública de los dragones celestiales por parte de Ace marcaría el segundo gran trastorno en la historia mundial. El mundo, tal como era, estaba a punto de cambiar para siempre. Y el caos que siguió solo serviría para fortalecer el Aki de Ace, haciéndolo aún más formidable. El objetivo final de Ace es convertirse en la fuerza central que lo llevará al trono del rey del mundo. Y para lograrlo, debe poseer poder absoluto. Sin él, todo lo demás es solo una ilusión. Los dragones celestiales, la cambiante estructura mundial, el cuartel general naval e incluso el gobierno mundial, todos son simplemente herramientas para que Ace fortalezca aún más su Aki y mejore sus habilidades. Este es el estado mental actual de Ace. Ace miró fijamente a Akainu. El aura púrpura oscura de su Aki del conquistador se intensificaba a cada segundo. Las comisuras de su boca se curvaron en una sonrisa de confianza. La expresión de Riley de repente se endureció. ¿Qué pasa? Preguntó Iso, notando el cambio de humor de Riley gracias a su Aki de observación. ¿No lo percibiste con tu Aki de observación? ¿Es solo una ilusión? Oh. La mirada de Riley permaneció fija en Ace, frunciendo ligeramente el ceño. Podría ser que esto no sea algo detectable por el Aki de observación, sino solo por el Aki del conquistador. Parecía que el Aki del conquistador de Ace evolucionaba en plena batalla, fortaleciéndose a cada instante. ¿Podría ocurrir algo así durante el combate? Por gas de Ace, su Aki estaba siendo alimentado por esta ejecución tan pública. Quiero ver hasta dónde puedes llegar. Conmoverás al mundo, como Roger, y provocarás un cambio radical. Un destello de recuerdos cruzó la mente de Riley. Ese nombre, Ace, tenía peso, un legado ligado al pasado. Albur. Un hombre que porta la voluntad de D, igual que Roger. Y nombrado en honor a Ace, la espada de la mano de Roger, una de las 12 espadas de grado supremo. Ahora, este hombre, que lleva D y Ace en su nombre, traerá consigo una era que podría ser incluso más caótica e impredecible que la gran era pirata de Roger. No moriré, viejo amigo, recordó Riley la risa despreocupada de Roger. Las lágrimas se acumularon en las comisuras de los ojos de Riley. ¿Es este realmente el destino, Roger? De repente. Ahora es nuestra oportunidad. ¡Sas! ¡Sas! 3 figuras aparecieron repentinamente sobre la plataforma de ejecución. Junto a Akainu estaban 3 vicealmirantes del cuartel general naval, Doberman, Fresa y Inoxidable. Mientras el almirante Akainu mantiene a Ace ocupado, rescataremos a los dragones celestiales y destruiremos el Denden Mushi, gritó Doberman. Ir. El vicealmirante Strawberry y Stainless, con sus katanas recubiertas de Aki, cargaron hacia el Denden Mushi, con el objetivo de cortar la transmisión de video. Bien hecho, Fresa e Inoxidable. Elogió Sengoku desde lejos, mientras observaba cómo los vicealmirantes se acercaban a la plataforma de ejecución desde el video. Pero, chillido. Un extraño y siniestro chillido resonó en el aire, seguido de un resplandor brillante en el cielo sobre la plataforma. Doberman, Strawberry y Stainless apenas tuvieron tiempo de levantar sus espadas en defensa. Auge. PFF. La sangre se esparció por el cielo cuando los 3 vicealmirantes, marines de élite con la fuerza suficiente para participar en una booster call, fueron abatidos. Cayeron del cielo como cometas rotas, estrellándose con fuerza contra el suelo. ¿Qué? El rostro de Sengoku se oscureció cuando miró hacia arriba. En lo alto de la plataforma de ejecución, una gigantesca ave de fuego extendió sus alas, proyectando una sombra sobre el campo de batalla. Sus plumas brillaban con extrañas llamas místicas, dándole la apariencia de una legendaria criatura auspiciosa. El pájaro emitió un chillido ensordecedor. Recompensa. 380 millones de belly. Check de los piratas de Entei. Fruta de ave, especie de bestia mítica, forma Susaku, Raki. Doberman tosió sangre mientras observaba a misterioso pájaro que llenaba el cielo de pavor. Las expresiones de los 3 vicealmirantes heridos se contrajeron de dolor. ¡Qué habilidad tan aterradora! Incluso puede quemar mi Aki. Strawberry hizo una mueca al darse cuenta de que ni siquiera su Aki podía resistir las llamas. Este espacio aéreo es una zona de exclusión aérea para los marines. Declaró Raki, en su forma de Susaku, con las alas encendidas. Maldita sea. Todas estas habilidades son problemáticas. Murmuró Sengoku enojado. El ave, comparable en tamaño y fuerza a la forma de dragón azur de Kaido, empeoró aún más la situación.
Incluso para Kizaru, con su fruta luz, abrirse paso desde tan alta altitud sería casi imposible. La fruta pájaro, especie de bestia mítica, forma su Saku era verdaderamente el gobernante de los cielos. Sakazuki, ahora te toca a ti. Rugió Sengoku, con la frustración patente en su voz. Sus venas se hincharon mientras miraba la pantalla, donde los recuerdos de San Carlos ya habían empezado a mostrarse ante el mundo. Por gas de Ace, este cabrón sí que sabe montar un espectáculo. Mientras la batalla y la reproducción de la memoria ocurrían simultáneamente, el rostro de Sengoku se retorció de ira. Parece que ya no hay forma de detener la exposición de los pecados de los dragones celestiales, Akainu. El puño derecho de Ace se encendió en llamas mientras sonreía, mirando a Akainu. ¿Pecado? Los ojos de Akainu ardieron con odio mientras su puño derecho se transformaba en lava fundida. ¿Hay alguien más pecador que tú, por gas de Ace? El linaje más maldito del mundo debería haber sido erradicado. La intención asesina de Akainu aumentó mientras hablaba. Tú, el hijo del rey pirata, el linaje más malvado. Tu verdadero nombre debería ser Gol de Ace. La sonrisa de Ace solo creció en las comisuras de su boca. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. En ese momento, el mundo entero se sacudió nuevamente hasta sus cimientos. El linaje del rey pirata. La voz de Akainu resonó en todo el mundo, atravesando el silencio de quienes miraban la transmisión en vivo de la ejecución pública. Tu verdadero nombre es Gol de Ace. Todos los rincones del mundo observaban. Al oír la declaración de Akainu, la gente se quedó paralizada, con las pupilas encogidas por la sorpresa. La atmósfera, ya tensa, pareció solidificarse, y el peso de la revelación se desplomó como un maremoto. Y entonces estalló el caos. ¿Rey pirata? El linaje del rey pirata, ese linaje tan pecaminoso, sobrevivió. Un reportero se desplomó en el suelo, totalmente incrédulo, mientras su equipo repiqueteaba a su lado. El quinto emperador del mar, por gas de Ace, ¿es en realidad el descendiente del rey pirata? Esto es una gran noticia. La noticia más importante de la historia. Le gritó otro reportero a su asistente, desesperado por difundir la noticia. Rápido, públicalo ya. Necesitamos que aparezca en todos los titulares. En el Moby Dick, los piratas de Barba Blanca permanecieron en un silencio atónito. Chocar. El cuenco de vino que Barba Blanca sostenía en la mano se hizo añicos al resbalarse. Su expresión se mantuvo estoica incluso ante las amenazas más poderosas del mundo, pero en ese momento, su rostro mostró una conmoción sin precedentes. ¿El linaje de Roger? ¿Por gas de Ace es el hijo de Roger? Barba Blanca se levantó repentinamente de su asiento, y los tubos de infusión conectados a su cuerpo se desprendieron mientras se ponía de pie. Papá. Marco y los demás comandantes corrieron a su lado, reflejando su sorpresa en sus rostros. La reacción de Barba Blanca fue inaudita, pero la comprendían perfectamente. Habiendo luchado junto a él contra la tripulación de Roger, conocían la profunda conexión entre Barba Blanca y Roger, una comprensión que trascendía la mera rivalidad. Roger, el rey pirata, había sido más que un oponente. Era un amigo, quizás incluso más cercano que una familia. Ahora, sabiendo que Ace era descendiente de Roger. Roger, dejaste un legado. Has desatado otra tormenta, incluso muerto, murmuró Barba Blanca, con la voz llena de asombro y reflexión. Pero este chico, Ace, te está superando, Roger. Gurararara. Barba Blanca echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada atronadora. Su Aki del Conquistador, inactivo durante tanto tiempo debido a sus heridas, estalló con una fuerza increíble. El cielo mismo empezó a temblar y el mar se agitó en respuesta a su poder desatado. El hombre más fuerte del mundo había despertado. Esto es emocionante. Gritó Barba Blanca. Chicos. Marco y los otros comandantes se reunieron, presintiendo lo que venía a continuación, sus rostros ahora llenos de resolución. Zarpen rumbo al archipiélago Sabaody. Ordenó Barba Blanca, con los ojos brillando con un aura violenta de Aki del Conquistador, de color púrpura negruzco. El linaje de Roger está en movimiento, y no podemos quedarnos de brazos cruzados. El barco de la nueva era ya saltó. ¡Oh! Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Los piratas de Barba Blanca rugieron al unísono, preparándose para la batalla. Aunque el cuerpo de Barba Blanca ya no pudiera soportar las intensas batallas del Nuevo Mundo, la voluntad de su tripulación fue suficiente para enviar un mensaje al mundo. Si los marines o el gobierno mundial quieren ponerle una mano encima a ese chico Ace, declaró Barba Blanca, tendrán que pasar por mí primero. Salpar.
En una isla lejana, los piratas del pelo rojo observaron en un silencio atónito cómo se desarrollaban los acontecimientos. ¿El linaje del capitán, eh? Así es, murmuró Shanks, con la voz ligeramente temblorosa mientras miraba la pantalla. Su mano rozó instintivamente el muñón donde antes estaba su brazo izquierdo. Batman, que estaba cerca, exhaló una bocanada de humo. ¿Pensando en Luffy? Shanks negó con la cabeza con una suave sonrisa. No, esto no tiene nada que ver con él. Simplemente estoy feliz. Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Shanks antes de convertirse en risa. El linaje del capitán sobrevivió, y Ace ha hecho algo que sacude el mundo. Sus ojos brillaban de determinación. Nunca he estado más seguro de que sacrificar mi brazo valió la pena por esta nueva era. Mientras Shanks reía, de repente se puso serio, llevando la mano a la empuñadura de su espada. Pero no dejaré que interfieras, Kaido. En lo alto, la colosal figura de dragón de Kaido se alzaba imponente, con la mirada fija en Shanks. ¿Intentas detenerme, Akagami? La nueva era ha llegado, Kaido, respondió Shanks con una sonrisa, mientras su famosa espada, Grifo, brillaba a la luz. Y tú no perteneces a ella. Con eso, el haki del conquistador de Shanks explotó, lanzando relámpagos morados y negros a su alrededor. En un abrir y cerrar de ojos, apareció ante Kaido, blandiendo su espada a una velocidad aterradora. Partida divina. Kaido rugió, con la cabeza de dragón rodeada por su feroz haki de conquistador mientras contraatacaba. Rey Dragón. 8 trigramas. Los cielos se desgarraron cuando los dos Yonko se enfrentaron y su haki del conquistador colisionó con una explosión que hizo temblar la tierra. De regreso en Mariejois, en el corazón de Tierra Santa, los 5 ancianos observaron la transmisión, impasibles ante la emoción del mundo. San Marte, con la mirada fría, observó la declaración de Akainu con una calma escalofriante. Así que has expuesto el linaje de Portgas de Ace al mundo. Cortando todas las rutas de escape, ¿eh? Suspiró, con la voz cargada de juicio. Akainu, eres tan extremista como siempre, pero quizás eso sea justo lo que se necesita para acabar con el linaje del rey pirata de una vez por todas. La búsqueda del linaje del rey pirata tras la ejecución de Gol de Roger, el rey pirata, la marina y el gobierno mundial no descansaron. Juntos, continuaron sus esfuerzos para extinguir cualquier rastro de su legado. Su misión: asegurar que el linaje del rey pirata fuera completamente borrado de la existencia. Para lograrlo, el gobierno mundial y la marina llevaron a cabo una campaña implacable. Disolvieron la tripulación de Roger y registraron cada lugar que había visitado, arrestando a mujeres embarazadas y recién nacidos en lugares donde Roger pudiera haber tenido un hijo. Su objetivo era simple pero brutal: eliminar cualquier posibilidad de supervivencia de su linaje. Sin embargo, a pesar de sus medidas extremas, persistían las dudas. El gobierno mundial y marina seguían temerosos, sobre todo en el East Blue, donde persistían los rumores. Allí, destinaron importantes recursos a la búsqueda, convencidos de que el linaje de Roger aún podía existir. Entonces apareció Ace. Una figura poderosa y en ascenso en el mundo de la piratería, Ace demostró una aterradora destreza en combate que representó un desafío directo al gobierno mundial. Su meteórico ascenso impulsó al gobierno a intensificar sus esfuerzos. Buscaron incansablemente hasta encontrar una pista. En la isla Baterilla, donde Roger se había alojado. El nombre que surgió fue Portgas de Roge, una mujer que llevaba un embarazo inusualmente largo. Este descubrimiento conmocionó al gobierno mundial y a la marina. Comprendieron de inmediato la gravedad de la situación e iniciaron una investigación exhaustiva. La verdad pronto salió a la luz. Portgas de Roge había dado a luz a Portgas de Ace, hijo de Gol de Roger, mientras evadía la implacable persecución de los marines y el gobierno mundial. Roge había llevado su embarazo durante 20 meses, desafiando todos los pronósticos para traer al mundo al hijo de Roger. Portgas de Ace era la encarnación viviente del linaje del rey pirata. Al darse cuenta de esto, el gobierno mundial vio una oportunidad. Al anunciar la herencia de Ace al mundo, podrían desviar la atención de sus propias fechorías. Creían que podían manipular la narrativa, presentando el linaje de Ace como el mal supremo. Si algo salía mal, culparían directamente al legado pecaminoso de Roger. Saint Júpiter reflexionó sobre esta estrategia con frialdad. Es absurdo que Portgas de Ace crea que puede derrocar al gobierno mundial exponiendo los secretos de los dragones celestiales. La gente nunca le creerá. Solo necesitamos seguir controlando la opinión pública. La capacidad del gobierno mundial para manipular a las masas mediante la propaganda era enorme.
Incluso si se revelaran las atrocidades de los dragones celestiales, simplemente lo presentarían como una conspiración urdida por el linaje del rey pirata. Podrían afirmar que los recuerdos de los dragones celestiales eran inventados, meras ilusiones creadas por Ace para engañar al mundo. A los ojos de la gente común, la mayoría de la cual ya estaba profundamente influenciada por la propaganda del gobierno mundial, las acciones de Ace serían descartadas como las maquinaciones de un linaje malvado. La verdad, por desagradable que fuera, quedaría sepultada bajo capas de mentiras. Incluso a los individuos más fuertes y sabios del mar les resultaría difícil persuadir a la gente común, que ya estaba acostumbrada a aceptar la versión gubernamental de la realidad. Para el gobierno mundial, la estabilidad y el control sobre la mayoría de la población eran primordiales. Y aunque la ejecución pública de Ace y la revelación de su linaje conmocionarían al mundo, el gobierno confiaba en que podría capear el temporal, tal como lo hizo durante la Gran Era Pirata. Los 5 ancianos se burlaron, convencidos de que, independientemente de la conmoción que ocurriera, el reinado de 800 años del gobierno mundial no sería derrocado tan fácilmente. Pero lo que desconocían era que Ace ya había anticipado sus movimientos. Comprendía la maquinaria propagandística del gobierno mundial y sabía que exponer su linaje no bastaría por sí solo para derribar el sistema. El verdadero objetivo de Ace era desencadenar una revolución, un cambio fundamental en el mundo. Su plan no se limitaba a desmantelar a los dragones celestiales, el gobierno mundial o los marines. Su visión iba mucho más allá. Su objetivo era dominar el caos y usarlo como combustible para desarrollar su propia fuerza y Haki. Ace buscaba el poder absoluto, una fuerza tan abrumadora que ningún engaño ni manipulación podría contrarrestarla. Para Ace, las intrigas de los 5 ancianos eran ridículas. Una vez que obtuviera la fuerza absoluta, ninguna manipulación de la opinión pública importaría. Mientras tanto, en Marineford, el almirante de flota Sengoku hervía de ira. Mirando la transmisión, maldijo en voz baja: Akainu, bastardo extremo. El momento de la revelación de Akainu no dejó margen de maniobra. Al exponer el linaje de Ace al mundo, Akainu se había asegurado de que la reputación del marine estuviera en juego. Si no ejecutaban a Ace, su justicia sería ridiculizada y su autoridad, destrozada. Akainu quería eliminar el linaje del rey pirata a plena vista del mundo, sin dejar escapatoria. Sengoku apretó los puños. Ya no hay vuelta atrás. A su lado, Garp observaba la pantalla con una mezcla de dolor y esperanza. El secreto de Ace por fin había salido a la luz. Pero Garp, con el mismo conflicto que siempre, pensó: tu fuerza debería ser suficiente para sobrevivir, ¿verdad? Sigue con vida, mocoso. Aokiji, quien había descubierto el linaje de Ace hacía poco, permaneció en silencio mientras miraba la pantalla. No le interesaba la ascendencia de Ace. Para él, su misión era más grande que la de un simple descendiente de piratas. Su atención estaba fija en las revelaciones sobre los dragones celestiales. La atrocidad de sus acciones, las vidas que destruyeron, quedó al descubierto ante el mundo. Aokiji apretó los puños, asqueado por la crueldad de los dragones celestiales. Aunque conocía su corrupción, verla tan abiertamente revelada le conmovió profundamente. ¿Podrían los marines realmente defender la justicia bajo el yugo de líderes tan despreciables? Mientras reflexionaba sobre esto, un contraalmirante irrumpió en la habitación con voz presa del pánico. Los 4 emperadores Pelirrojo y Kaido están peleando. Y la tripulación de Barba Blanca ha abandonado su territorio y se dirige al archipiélago Sabaody. Los ojos de Sengoku se abrieron en estado de shock cuando las palabras del contraalmirante calaron hondo. La presencia de Kaido solo podía significar una cosa: su intención era derrotar a Porgas de Ace. Pero si Pelirrojo luchaba contra Kaido, significaba que Shanks intervenía y apoyaba a Ace. Y ahora, con el hombre más fuerte del mundo, Barba Blanca, en movimiento, lo que estaba en juego nunca había sido tan grande. Justo después de que Akainu revelara la impactante verdad sobre el linaje de Porgas de Ace, Barba Blanca puso sus miras en el archipiélago Sabaody, una clara señal de que está apoyando a Porgas de Ace y presionando a su marine. 2 de los 4 emperadores, Piernas Pelirrojas y Barba Blanca, se acercaban al conflicto. Su participación era casi inevitable. Su apoyo a Ace, explícito o implícito, ejercería una enorme presión sobre los marines y el gobierno mundial. La mente de Sengoku daba vueltas. Si alguno de estos legendarios piratas llegaba a tiempo, la situación se descontrolaría. El sudor corría por el rostro de Sengoku mientras apretaba los dientes. La ejecución pública, cuidadosamente orquestada y destinada a consolidar la justicia de los marines, estaba ahora en peligro.
La presencia de dos emperadores en el campo de batalla la convertiría en una guerra que podría sacudir el mundo entero. Tenemos que acabar con esto rápido, pensó Sengoku, con la urgencia latiendo en su interior. La ejecución debía tener lugar antes de que Barba Blanca y Shanks llegaran al campo de batalla. No podían permitirse más retrasos. Zarpa hacia Sabaody. Ordenó Sengoku con una voz llena de férrea determinación. Apretó los puños con fuerza, la energía crepitante de su Haki del Conquistador brilló en sus ojos, su tono púrpura negruzco irradiaba poder. Esta no fue solo una batalla por la vida de Ace, fue una batalla para defender la autoridad de los marines y mantener el orden en un mundo que se tambaleaba hacia el caos. El legendario almirante de la flota, Sengoku el Buda, está entrando en la guerra. En el archipiélago Sabaody, en la zona GR-1, estaba en marcha la ejecución pública. Descendiente del rey pirata. Iso quedó visiblemente sorprendido al escuchar la verdadera identidad de Ace. El quinto emperador del mar, el hombre que había destruido Enies Lobby, tenía una identidad que sacudió al mundo hasta sus cimientos. ¿Podría ser que el linaje más malvado, vilipendiado por los marines y el gobierno mundial, fuera llevado por este mismo hombre? No, algo no cuadraba. Iso usó su Haki de observación para percibir los recuerdos de los tres dragones celestiales. Apretó el bastón con más fuerza, con las venas hinchadas de rabia. Su rostro se retorció en señal de disgusto. A pesar de que había perdido la vista y no podía ver los recuerdos con todo detalle, su Haki de observación le permitió sentir la pura fealdad y pecaminosidad de los dragones celestiales. Los esclavos que torturaron habían pasado de la desesperación al entumecimiento antes de ser finalmente liberados, a través de la muerte, después de que los dragones celestiales jugaran con ellos. Codicia, ira, lujuria, desesperación, entumecimiento, tristeza. La inmundicia y la maldad de la naturaleza humana estaban vívidamente presentes en los recuerdos de estos llamados nobles. A lo largo de sus viajes por el mundo, Iso se había topado con innumerables personas viles y despreciables. Pero la depravación de los dragones celestiales no tenía parangón. ¿Es la sangre realmente un pecado? Si es así, ¿cómo deberían juzgarse las acciones de los dragones celestiales? Utilizando su estatus como los llamados nobles mundiales, convirtieron a las personas en esclavos y las trataron peor que a los animales. ¿No es este el mayor pecado de todos? Sin embargo, allí estaba Ace, el hombre a quien los marines y el gobierno mundial consideraban culpable simplemente por su linaje, a punto de ser ejecutado públicamente por ese supuesto crimen. Incluso frente a los dragones celestiales. Incluso bajo la implacable persecución de los marines y todo el gobierno mundial. Debía ser ejecutado públicamente por un crimen que no era suyo. Y el almirante Akainu, una de las más altas autoridades del gobierno mundial y probable sucesor al puesto de almirante de la flota marina, estaba haciendo la vista gorda ante las atrocidades cometidas por los dragones celestiales, centrándose únicamente en condenar a Ace por su linaje pecaminoso. Iso no pudo ocultar su decepción. Si en el futuro los marines fuesen dirigidos por un hombre como Akainu, seguirían siendo una institución a la que valdría la pena unirse. ¿Podrían aún proteger al pueblo? ¿Era por esto que el destino lo había conducido hasta allí, a encontrarse con este hombre? ¿Su destino era aliarse con Porgas de Ace y unirse a los piratas de Entei? Pero... Iso sostuvo los dados en su mano, mirando la espalda de Ace, su expresión oscilaba entre la incertidumbre y la determinación. Siempre se mantuvo firme en sus creencias y buscó la justicia. Pero, a juzgar por las acciones de Akainu y las revelaciones que recibió de sus dados, le resultó difícil entregarse a una vida de piratería. Una vez más, necesitaba ver las cosas más claramente. Y todavía estaba la ex princesa de Arabasta a bordo del barco de Ace, ¿no? Había investigado el incidente de Arabasta pero todavía tenía dudas. Quizás esta vez, pueda resolverlos todos. Si realmente era su destino y unirse a los piratas de Entei le permitiría cumplir su deseo de proteger a la gente, entonces ¿por qué no? Nunca le había importado el estatus ni etiquetas como pirata. En ese momento, Iso giró repentinamente la cabeza, sintiendo una oleada de emoción en el hombre que estaba a su lado. ¿El linaje de Roger? Así que es eso, Porgas de Ace, con razón. Silvers Ray Lake. El hombre conocido como el Rey Oscuro, la mano derecha del Rey Pirata, estaba allí, con lágrimas corriendo por su rostro y una sonrisa amplia y desenfrenada. Su voz tembló mientras recordaba el pasado. Oye, tu barco es impresionante. Es perfecto para navegar. Únete a mi equipo. Me llamo de Roger. Ven conmigo, Ray Lake. Vamos a poner el mundo patas arriba. Ja ja ja.
La sonrisa despreocupada del hombre que lo había convencido de unirse a él con solo unas pocas palabras todavía estaba fresca en su memoria, incluso después de todos estos años. Roger, no te has ido realmente, ¿verdad? La mirada de Rayleigh estaba fija en la espalda de Ace y su sonrisa se hacía cada vez más amplia. El hombre que heredó tu linaje está revolucionando el mundo ahora mismo. No, está causando aún más caos que tú. La conmoción es aún mayor. La sonrisa de Rayleigh se volvió aún más temeraria. ¿Quién eres? Iso, habiendo escuchado las palabras de Rayleigh y percibido sus emociones, se volvió hacia él con una mirada perpleja. Me había jubilado y no quería volver a mencionar mi nombre, pero, Rayleigh miró a Iso, una sonrisa formándose en sus labios y el aura de un rey irradiando de él. Silvers Rayleigh. La curva de la sonrisa de Rayleigh se hizo más pronunciada, exudando un aire de presencia abrumadora. El barco de la nueva era estaba a punto de zarpar. Tal vez era hora de que este viejo cuerpo mío se pusiera en movimiento una vez más. Los ojos de Rayleigh brillaron con el característico tono púrpura negro del Aki del Conquistador. La mano derecha del rey pirata, Silvers Rayleigh. Iso quedó visiblemente desconcertado. Este era el legendario pirata, el vicecapitán del rey pirata, el hombre conocido como el Rey Oscuro. Entonces, ¿regresarás al mundo, Rey Oscuro? Iso preguntó con una expresión solemne. ¿Quién sabe? La sonrisa de Rayleigh era críptica, llena de un significado incalculable. MMM. En ese momento, las expresiones de Iso y Rayleigh se endurecieron. Los ojos de Rayleigh vacilaron cuando se giró para mirar a la tripulación de Ace. ¿Ace es descendiente del rey pirata? Era la primera vez que las chicas se enteraban del linaje de Ace, y cuando escucharon la noticia, sus hermosos ojos se abrieron con sorpresa. El rey pirata fue una figura legendaria, tanto en esta época como en estos mares. ¿Quieres mi tesoro? Ve a buscarlo. Lo dejé todo en un solo lugar. Esas famosas palabras marcaron el inicio de la gran era pirata. Innumerables personas, soñando con el legendario tesoro de One Piece, zarparon y se convirtieron en piratas. No es exagerado decir que Roger cambió el curso de la historia. Nunca escuché a Ace mencionar eso. Kaya se cubrió los labios, mirando la espalda de Ace. No me extraña que Ace fuera solo a la plataforma de ejecución en Logetorun. Tashigi, que era alto y elegante, parpadeó con asombro. Especialmente Tashigi. Ella había llevado a Ace a la misma plataforma de ejecución donde una vez estuvo el rey pirata. Y ahora resulta que, Ace es el descendiente del rey pirata. Convertirse en miembro de la tripulación del heredero del rey pirata se siente como un sueño. Los ojos de Tashigi brillaron de asombro. No es que no lo dijera, es que no era necesario. Robin, después de superar su sorpresa inicial, miró la espalda de Ace y esbozó una leve sonrisa. Lo que Ace pretende es algo más que el título de rey pirata, ¿no es así? Con su capacidad y libertad, Ace es sin duda un hombre destinado a cosas mayores. Ace, el hombre que quiere convertirse en el rey del mundo. Los labios de Robin se curvaron en una sonrisa deslumbrante. Desde el momento en que me salvaste, creí en ti. Ace, te convertirás en el rey del mundo. Tu espíritu y libertad superan con creces los del rey pirata. Para ti, ser el descendiente del rey pirata es solo un pequeño paso en el camino para convertirte en el gobernante del mundo. Sí, Ace, ese es Ace. Nami sonrió. Su objetivo es algo mucho más grande que simplemente ser el heredero del rey pirata. Kaya se mordió el labio, sus ojos estaban húmedos mientras miraba la espalda de Ace. ¿Kaya? Nami notó la reacción de Kaya y también se mordió el labio, percibiendo la inquietud de su amiga. Su mirada, llena de compasión, siguió la figura de Ace. Ace, ser el descendiente del rey pirata debe haber sido increíblemente difícil para él mientras crecía. Aunque nunca lo he experimentado yo mismo, puedo imaginar que una vez que los marines se enteraran, no se detendrían ante nada para casarlo. Crecer solo bajo tal escrutinio, donde los periódicos constantemente pintaban su linaje como pecador. Debe haber sido como si el mundo entero estuviera negando la existencia de Ace. Y Ace ha estado lidiando con esto desde que era un niño. Sin embargo, a pesar de todo, se ha mantenido gentil y fuerte. Debe haber sido muy duro para él, ¿verdad? Las lágrimas de Kaya corrieron por sus mejillas mientras miraba a Ace con un corazón tierno. Había sido frágil desde la infancia, confinada en su villa, incapaz de viajar lejos o hacer amigos. Su vida aislada a menudo la había dejado sintiéndose frustrada. Pero al menos, había tenido el amor de sus padres. Ace, por otro lado, aunque no había hecho nada malo, cargaba con la sangre del rey pirata.
Incluso en Syrup Village, los periódicos calificaron el linaje del rey pirata de malvado, el mayor pecado del mundo. El gobierno mundial retrató su linaje como un crimen, haciendo parecer que el mundo entero rechazaba la existencia de Ace. Sin embargo, a pesar de haber crecido en un entorno así, Ace siguió siendo amable. Y él la había salvado. Sí, a pesar de haber crecido en un mundo que negaba su propia existencia, Ace sigue siendo tan gentil. Todavía sueña con crear un mundo donde todos tengan suficiente para comer y donde todos puedan disfrutar de banquetes juntos. Ace es el hombre más grande del mundo. Seguro que se convertirá en el rey del mundo. Ace, el hombre que se esfuerza por ser el rey del mundo. Vivi miró la espalda de Ace, con los ojos llenos de lágrimas, pero llenos de una determinación inquebrantable. Quiero ayudarte. Puede que no sea lo suficientemente fuerte aún, pero me volveré más fuerte. Fruta de arena, responde al llamado de mi corazón. Quiero estar junto a Ace, el futuro rey del mundo, como su princesa del desierto. Zumbido. En el cuello de Vivi, el amuleto de la suerte que Ace había hecho para ella brillaba intensamente. Así es. Ace es el hombre que se convertirá en el rey del mundo. Kaya se secó las lágrimas, llena de esperanza. Ace era tan fuerte, inmensamente fuerte. A sus ojos, Ace era el más fuerte de todos. Pero el camino para convertirse en rey del mundo estaría plagado de desafíos. Quiero usar la fruta curativa para curar a Ace, para aliviar todas sus heridas, ya sean del cuerpo o del alma. Fruto sanador, responde al deseo de mi corazón. Zumbido. En el cuello de Kaya, su propio amuleto de la suerte, creado por Ace, comenzó a brillar intensamente. Un reino de comprensión envolvió a Vivi y Kaya, reduciéndose a su escala. ¿Qué es esto? Las pupilas de Riley se contrajeron por la sorpresa. ¡Sas! La humedad del aire se evaporó rápidamente, la tierra y las rocas se desmoronaron y la vegetación se marchitó y se convirtió en arena. Zumbido. Pequeñas luces doradas aparecieron en el aire. La vegetación muerta y en descomposición comenzó a rejuvenecer, recuperando vida bajo el resplandor de las luces. Sus frutas del diablo han despertado. Riley observó la escena, visiblemente sorprendido. La fruta arena, y parecía que la fruta curativa, una paramesía y logía, habían despertado. ¿Pero qué era aquella luz misteriosa que rodeaba a Denden Musi? Sin ella, estas dos chicas no habrían podido despertar sus poderes de fruta del diablo en este momento. ¿Podría ser esto obra de Ace? Sin embargo, no parecía el poder de una fruta del diablo, ¿qué era? La mirada de Riley parpadeó con confusión. Convertirse en el rey del mundo y crear un mundo donde todos puedan comer hasta saciarse y celebrar juntos. Incluso cuando el mundo niega su linaje y su propia existencia, él todavía lucha por algo tan noble. Isu ahora estaba prestando mucha atención a la proclamación de Vivi y Kaya, su rostro inundado de sorpresa. Habiendo viajado por el mundo, Isu había visto innumerables casos de hambre y sufrimiento. Aunque era ciego, su haki de observación le permitió sentirlo todo. El hambre era la situación más aterradora para la gente. ¿Se podría crear un mundo sin hambre, donde todos pudieran celebrar banquetes? Era el sueño que siempre había perseguido. Jaja. ¿No quieres ser el rey de los piratas, sino el rey del mundo entero? Pero a diferencia de Rox, ¿quieres crear un mundo de celebración? Jaja. Riley miró al cielo, riendo hasta que las lágrimas llenaron sus ojos. Zumbido. De repente, una luz brillante brilló en el cielo. ¡Qué miedo! El despertar de dos frutas del diablo, no puedo quedarme de brazos cruzados. Con la luz brillante llegó una voz un tanto casual. Almirante Kizaru, portador de la fruta brillante. La expresión de Robin se tensó cuando identificó la voz. Zumbido. La figura de Kizaru se materializó y señaló con su dedo hacia Vivi. El poder de la fruta brillante se reunió rápidamente en las puntas de los dedos de Kizaru. Gusto. Sonido metálico. Dos espadas cortaron la figura de Kizaru simultáneamente. Gusto. Kizaru, transformándose en un rayo de luz, impactó el suelo convertido en desierto, provocando una explosión masiva. Kizaru, ¿no puede ser un poco más paciente? Riley sonrió, agarrando su espada y con su haki enardeciendo. Este anciano también lo piensa. Iso desenvainó su espada bastón. Su voz era profunda y resuelta. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Frente a los ojos atónitos del mundo, un sudor frío goteaba de la frente de Sengoku y la incredulidad nublaba su mirada. La fuerza más formidable del mundo bajo el gobierno mundial, el almirante Kizaru, acababa de aparecer.
Sin embargo, instantes después, fue abatido por dos figuras que blandían espadas, transformándose en un rayo de luz amarilla que detonó el suelo arenoso con una explosión aterradora. Rayleigh plateado. Mientras el polvo de la explosión se asentaba lentamente, Kizaru miró las dos figuras que tenía delante, con sudor frío goteando de su frente. El mundo estalló de asombro. El legendario pirata, la mano derecha del rey pirata, Plutón Rayleigh, había regresado. Los medios de comunicación de todo el mundo se apresuraron a imprimir ediciones especiales. El legendario pirata había resurgido. «Maldita sea», maldijo Sengoku, con las venas hinchadas mientras miraba la pantalla que mostraba a Rayleigh y a los demás de pie junto a Kizaru. En realidad, era Rayleigh, a quien Sengoku se había enfrentado innumerables veces durante su mandato como almirante. Y ahora, Rayleigh estaba de vuelta en el archipiélago Sabaody. ¿Por qué ese bastardo no pudo seguir siendo una leyenda y mantenerse al margen? ¿Por qué volver a la contienda? Sengoku apretó los dientes, mientras el sudor seguía manándole de la frente. Últimamente, todo lo había abrumado. La creciente amenaza de los piratas de Entei, los piratas del pelo rojo y Kaido. Incluso había pasado por alto un informe previo de que Rayleigh había sido visto en el archipiélago Sabaody haciéndose pasar por esclavo. Pero en aquel entonces, Marine no persiguió a la leyenda retirada. Después de todo, capturar la mano derecha del rey pirata habría sido beneficioso, pero el precio habría sido demasiado alto. No era fácil atrapar a un hombre así, y Marine necesitaba reservar fuerzas para enfrentarse a los 4 emperadores y otros piratas importantes que sembraban el caos en los mares. Sengoku había descartado que Rayleigh ya no representara una amenaza. Pero allí estaba él, bajo el foco de atención del mundo. ¿Por qué, Rayleigh? El linaje de Ace no te basta para salir de tu escondite. ¿Por qué ahora? Sengoku, con los ojos inyectados en sangre, gritó a la pantalla. Entendía a Rayleigh perfectamente. A él y a los demás piratas de Roger les importaba más la voluntad que alguien portaba que su sangre. Así que, a menos que Rayleigh creyera que Portgas de Ace no solo era hijo de Roger, sino también portador de una voluntad heredada, no actuaría. ¿Podría ser la voluntad de...? La mente de Sengoku corría a 1000. Como almirante de la flota de la marina, sabía poco sobre la misteriosa voluntad de D, solo que era algo que el gobierno mundial consideraba intolerable. El antiguo rey pirata, Gold Roger, se había visto obligado a usar el nombre falso de Gold Roger para ocultar la verdad. Cuando el cartel de recompensa de Ace, con su verdadero nombre, se difundió por los mares, los 5 ancianos estaban furiosos, más enojados incluso que después de la derrota de Crocodile. Si Ace realmente continuara con la voluntad de D, los ex piratas de Roger se unirían a su lado. Sengoku temía lo peor. Si la antigua tripulación se reunía bajo el mando de Ace, tendrían un problema monumental. Los piratas de Entei ya estaban causando suficiente caos. Si Rayleigh y los demás se les unían, toda la fuerza de la marina podría verse superada. Los temores de Sengoku ya se estaban haciendo realidad. La guerra había dado un giro en el momento en que Rayleigh y otra figura poderosa se unieron a Ace. No era solo Rayleigh. Junto a él estaba un hombre corpulento, ciego y de mediana edad, con la fuerza de un almirante, alguien de quien los marines no tenían información previa. Su presencia cambió el equilibrio del campo de batalla. La frente de Sengoku palpitaba y un sudor frío corría a su alrededor mientras gritaba órdenes. Envíen refuerzos a Sabaody inmediatamente. Y que los Shichibukai se den prisa. El campo de batalla había cambiado. El bando de Ace ahora contaba con 3 guerreros de primer nivel, además de todos los piratas de Entei. Mientras tanto, las fuerzas de marine en el archipiélago eran escasas. Solo Kizaru, Akainu y algunos vicealmirantes estaban presentes. El equilibrio de poder se había roto. Dile a Kizaru que los detenga hasta que lleguen los refuerzos. Gritó Sengoku en el Denden Mushi de su transpondedor, sintiendo que perdía el control. Una simple batalla para capturar a Ace se había transformado en algo mucho más peligroso. Una potencial misión de rescate para Marine. Garp y Aokiji, de pie cerca, guardaron silencio, comprendiendo las motivaciones de Rayleigh con mayor claridad que Sengoku. Sabían que no era solo la sangre de Ace lo que lo conmovía, sino su declaración de convertirse en el rey del mundo y crear un lugar donde todos pudieran comer y celebrar juntos. En cuanto al ciego, ni Garp ni Aokiji tenían ni idea de su origen. Pero una cosa era segura. Se dirigían hacia una batalla que podría exigirles hasta la última gota de fuerza. Esta vez, realmente no les queda otra opción que intervenir. El equilibrio de poder se ha roto. Garp y Aokiji intercambiaron miradas complicadas.
Mientras tanto, a bordo del buque de guerra Shichibukai, los ojos de Hancock brillaron mientras miraba a Rayleigh en la pantalla. Rayleigh, ¿has decidido actuar? Pensó, con sus hermosos ojos brillantes. Parece que mi decisión fue la correcta. Almirante de flota, ¿está malinterpretando algo? Murmuró Kizaru tras recibir el mensaje de Sengoku a través del Denden Mushi. Agachado, con sangre corriéndole por la comisura de la boca y sudor frío corriéndole por la frente, sintió un miedo creciente. ¡Bum! ¡Bum! Un rugido ensordecedor resonó en el cielo, acompañado por el crepitar de un relámpago. La fruta del trueno, murmuró Kizaru, mientras su sudor se intensificaba. Esta habilidad de logia estaba resultando ser un verdadero dolor de cabeza. Su velocidad era casi comparable a la de su fruta Luz. Peor aún, su poder ofensivo superaba al suyo, rivalizando con la fruta Lava de Sakazuki. En términos de capacidad pura, la fruta del trueno superó con creces tanto a la suya como a la de Sakazuki. Aún más preocupante para Kizaru era lo que su Haki de observación estaba percibiendo. Esta joven mujer parada frente a él, aunque no tan fuerte como él, poseía una fuerza de nivel almirante. Maldita sea. Ni siquiera había oído hablar de ella. ¿Acaso los piratas de Entei tienen otro casa clase almirante en sus filas además de Portgas de Ace? Además de eso, estaba Pluton Rayleigh, el misterioso hombre ciego que también tenía una fuerza de nivel almirante, y ahora el usuario de la fruta del trueno, cuya velocidad podía contrarrestar la suya. Yo, 1 contra 3. La expresión de Kizaru se volvió sombría. ¿Te llamas Nami, verdad? Preguntó Rayleigh con una sonrisa, mirando a la chica que acababa de aparecer a su lado. Para ser tan joven, Nami había desarrollado sus habilidades con la fruta del trueno a un nivel asombroso, alcanzando un poder de combate de nivel almirante. Ace estaba reuniendo un talento realmente extraordinario bajo su mando. Sí, tío Rayleigh. Nami le sonrió juguetonamente. ¿Tío? Rayleigh parpadeó sorprendido. Claro, continuó Nami con una sonrisa pícara. Eras el vicecapitán de los piratas de Roger, la mano derecha del rey pirata. Y Ace es tu sobrino, ¿verdad? Así que no hay problema en que te llame tío. Rayleigh hizo una pausa y luego esbozó una cálida sonrisa. ¡Qué chica tan lista! Es algo especial. Tío, qué título tan bonito. Él se rió entre dientes y su sonrisa se ensanchó mientras miraba a Nami. Tío, acabemos con este tipo juntos, dijo Nami con dulzura. Miyaki no es lo suficientemente fuerte, así que confiaré en ti para el golpe final. Tus golpes de espada de antes fueron increíbles. ¿Eso fue una infusión de Haki? ¿Puedes enseñarme a hacerlo? La voz de Nami, suave y encantadora, lo llamaba tío una y otra vez. Rayleigh no pudo evitar reír, y su sonrisa se ensanchó. Muy bien. Dijo. Hagámoslo juntos. Rayleigh giró su espada en un amplio arco. Sonido metálico. Kizaru, con gotas de sudor formándose en su frente, observó con pavor cómo Rayleigh infundía su espada con el haki del conquistador, cuya fuerza vibraba en el aire. Una explosión atronadora sacudió el cielo mientras el aterrador haki de Rayleigh hacía que la tierra misma temblara. Pluton Rayleigh, en todo su esplendor. Maldita sea, no me pagan lo suficiente para esto, pensó Kizaru, con el sudor frío corriéndole por la cara. ¿Qué pasó con dejar a los almirantes en paz y no involucrarse en los asuntos del señor Ace? Junto a Rayleigh, el ciego conocido como Iso solo pudo suspirar, mientras unas gotas de sudor se formaban en su frente. No hace mucho, Rayleigh había sugerido dejar en paz a Kizaru. Ahora, parecía dispuesto a acabar con él por completo. ¿De verdad están planeando matar a un almirante aquí? Iso dudó. Aunque los marines tenían muchos defectos, seguían luchando por mantener la justicia en los mares. A diferencia de Ace, la mayoría de los piratas eran peligrosos y crueles. Si un almirante muriera, sin duda conmocionaría al mundo entero. ¿De qué hablas? Respondió Rayleigh sonriendo. Como anciano, es natural mostrarles a las nuevas generaciones de lo que somos capaces. Además, ya has actuado, ¿verdad? La mirada de Iso se tornó seria. Los ideales del señor Ace me han conmovido profundamente, dijo con voz profunda. Aunque quizá aún no esté completamente comprometido, mi espada ya se ha desenvainado por instinto. Y no me arrepiento. Rayleigh rió entre dientes, con los ojos brillantes de admiración. ¿Instinto, eh? Bien dicho. Al igual que Roger, Rayleigh siempre fue partidario de la batalla con espíritu libre. Ahora, estaba emocionado. Por supuesto, tenía que desenvainar su espada. Basta de charla, dijo Rayleigh. Capturemos a Kizaru. Rayleigh ya lo había decidido. Kizaru sería un buen regalo para Nami.
Si no actúas, Iso, no puedo garantizar que Kizaru sobreviva. La sonrisa de Rayleigh se volvió aún más amenazante al observar a Kizaru. Con la fruta del trueno de Nami neutralizando la velocidad de Kizaru, la lucha se inclinó claramente a su favor. Sumado a la fuerza de Rayleigh y el poder casi almirante de Nami, la derrota de Kizaru era inevitable. Y para Rayleigh, la vida de Kizaru tenía poco valor. Era la presencia de Iso lo que le interesaba. Fuerte, con principios y recto, Rayleigh lo veía como un valioso aliado. Ayudar a sus jóvenes y forjar un vínculo con una fuerza tan poderosa fue el regalo perfecto para Nami. De acuerdo, suspiró Iso con resignación. Detengámoslo. Usaré mi gravedad para reducir su velocidad lo máximo posible. Cuando la gravedad envolvió la espada de Iso, el rostro de Kizaru palideció. Una fruta del trueno y una fruta de la gravedad, ¿qué era esta locura? ¿Nacieron para tenerlo como blanco? Aún más frustrante era la emoción de Rayleigh. Parecía casi demasiado ansioso por destrozar a Kizaru con el haki del conquistador, almirante de flota. ¡Ayuda! Sálvame. Pensó Kizaru desesperado, pero las explosiones de la fruta del trueno y la fruta de la gravedad continuaron, abrumando a Kizaru. A lo lejos, Ase observaba todo a través de su haki de observación, con una leve sonrisa jugando en sus labios. Cerca de allí, el rostro de Akainu se oscureció al darse cuenta de la gravedad de la situación. Ase observó todo a su alrededor a través de su haki de observación, y la sonrisa en su rostro se hizo más amplia y más descarada. No le sorprendió en absoluto que los marines y el gobierno mundial hubieran descubierto la verdad sobre su linaje. Después de todo, desde el momento en que su nombre, Porgas de Ase, resonó a través de los mares, fue inevitable. Los marines y el gobierno mundial solo necesitaban investigar a fondo la isla donde Gold de Roger pasó sus últimos días para descubrir el nombre de Porgas de Roger. Con tales pistas, su vasta red de inteligencia revelaría fácilmente la verdad sobre su linaje. Así que Ase no se inmutó cuando Akainu anunció su linaje al mundo. Lo observó con sereno desapego. Para Ase, su linaje era simplemente otra fuente de fuerza, al igual que los poderes de su fruta mera, su comprensión del mundo y sus demás habilidades. Experimentar confusión por el propio linaje sugeriría falta de fuerza. Tomemos como ejemplo a Las de la línea temporal original. Despreciaba su linaje como hijo del rey pirata e incluso rechazó el haki del conquistador heredado de ese linaje. ¡Qué insensato! Odiar el propio linaje, negarlo, es negar un hecho inmutable de la propia existencia. Es como seguir el juego de la propaganda del gobierno mundial, rechazar la propia existencia. Una persona así ya está destinada a la derrota. Pero este As, que viajó a través del tiempo y reemplazó al As de la historia original, nunca rechazó su linaje. Sabía que era un viajero temporal de la Tierra con una comprensión extraordinaria, y abrazó el poder que conllevaba ser hijo de Gold de Roger. Un gobernante nato, con la disposición regia natural del haki del conquistador. Él era el hombre destinado a convertirse en el rey del mundo. La fruta mera, su comprensión superior y su linaje de rey pirata eran solo herramientas que controlaba para alcanzar su objetivo final. Esa era la mentalidad de un verdadero rey. Fue este linaje lo que impulsó a Plutón Rayleigh a la acción. Aunque Rayleigh y los antiguos piratas de Roger valoraban la voluntad heredada más que los lazos de sangre, el linaje de Ase influyó inevitablemente en los pensamientos y decisiones de estas figuras legendarias. Su linaje despertó en ellos una conexión natural y una gran expectativa. Entonces, ¿qué sucede cuando el linaje del rey pirata se combina con su voluntad? Crea una atracción irresistible para figuras como Rayleigh. Rayleigh y otros podrían haber sabido de Joy Boy al llegar a la isla final de Raftel, y probablemente habían descubierto aún más secretos, como la apuesta de Shanks por Luffy, quien había comido la fruta humano, modelo mítico, Nika. Pero para Shanks y Rayleigh, quienes desconocían la narrativa original, seguía siendo una apuesta. Después de todo, incluso si alguien consumiera la fruta mítica Nika, antes de despertar, solo le otorgaría un cuerpo gomoso. El aspecto más crucial, la capacidad de manifestar el poder de Nika, el dios de la liberación, y hacer realidad la imaginación, no se manifestaría hasta después de despertar. Si Luffy despertaría este poder era incierto, al menos para todos excepto para Ase, quien estaba completamente seguro de ello. Como Shanks había dicho, se arriesgó en la nueva era. Fue una gran apuesta tanto para Shanks como para Rayleigh. En los 800 años transcurridos desde la fundación del gobierno mundial, ningún Joy Boy había reaparecido. Pero ahora se les ofrecía otra opción visible. Su linaje heredado del rey pirata, junto con su conocimiento del potencial de Joy Boy, heredado de Luffy.
Quizás eso no fuera suficiente para convencer por completo a Rayleigh y Shanks de apoyar a Ace. Después de todo, habían visto la verdad sobre Raftel, y Shanks sentía un profundo apego por el verdadero Joy Boy. Pero eso no importaba. Ace simplemente les estaba dando otra posibilidad, una que los llevaría al escenario que él había construido. Les gustara o no, Ace ya había obligado a Rayleigh, Shanks, los marines, el gobierno mundial e incluso al resto de los 4 emperadores, Kaido, Barba Blanca, Big Mom, a subir a su escenario. El mundo entero se había visto arrastrado a la obra que Ace había orquestado. Ace fue el cerebro de todo. El mundo no tuvo más remedio que moverse al ritmo de Ace. ¿Y si, al final, Shanks y Rayleigh eligieran a Luffy? Bueno, Luffy, el Joy Boy de esta era el hermano menor de Ace y su futura mano derecha. El poder de Luffy aún le pertenecía. La sonrisa de Ace se amplió. No importaban las ambiciones que albergaran otras fuerzas, sus acciones en última instancia servirían a los fines de Ace. La verdadera medida de un rey no reside en manipular o controlar los corazones de la gente, como las maquinaciones de Crocodile en Arabasta o las tácticas de Doflamingo en Dressrosa, sino en guiar todas las fuerzas hacia un único resultado. La manipulación, después de todo, nace de la inseguridad y el miedo. Miedo a que el poder que uno ostenta se descontrole. Pero a un verdadero rey no le preocupa controlar cada detalle, siempre y cuando el resultado sea favorable. Para Ace, sin importar cómo se sintiera la gente o qué decisiones tomaran, el mundo inevitablemente se inclinaría a su favor. Esta era la gran estrategia de Ace. Este era el escenario que había construido. Después de todo, ¿puede la gente realmente ser racional todo el tiempo? Tomemos a Rayleigh, por ejemplo. Parecía incapaz de resistirse a los dulces gritos de tío de Nami, y ahora, con una sonrisa de oreja a oreja, desataba su haki del conquistador mientras atacaba a Kizaru con todas sus fuerzas, acorralando al usuario de la fruta Luz Luz. La sonrisa de Ace se ensanchó aún más. Como era de esperar de Tsunami, Rayleigh quedó completamente conquistado por su encanto. El comportamiento humano no siempre se explica solo por la razón. Rayleigh probablemente ni siquiera comprendía del todo por qué estaba tan complacido, por qué atacaba a Kizaru con tanta imprudencia. Era similar a Iso, el hombre que blandía una espada de bastón mientras usaba los poderes de su fruta de la gravedad para llevar a Kizaru a la desesperación. En la línea temporal original, este hombre se distinguiría más tarde en el reclutamiento mundial y ascendería al rango de almirante, con el nombre en clave Fujitora. Ace se sorprendió gratamente al ver a Iso allí, y gracias a su haki de observación, escuchó su conversación con Rayleigh. El comportamiento de Iso estaba impulsado por la admiración hacia los ideales de Ace. Aunque no se había comprometido del todo, su espada se había desenvainado casi inconscientemente, como si fuera el destino. Y no había arrepentimiento en esa acción. El comportamiento humano rara vez está determinado únicamente por la lógica pura. Ace ya había conquistado al mundo entero. Ahora, solo quedaba verlos bailar al son de su música. Llega un momento en el que, sin siquiera pensarlo, la victoria parece inevitable. Pero lo que es más notable es que después de actuar por puro instinto, todavía te mantienes fiel a tus intenciones originales y nunca te arrepientes de tus acciones. En ese sentido, Ace no pudo evitar admirar al hombre honesto y poderoso de la línea de tiempo original. Sus ojos brillaron con agradecimiento. Naturalmente, un luchador tan poderoso y recto tuvo que ser puesto bajo su mando. Y Ace ya lo había logrado. Una sonrisa se dibujó en sus labios. Estaba genuinamente contento de haber ganado un aliado tan formidable. ¿Por qué Ace estaba tan seguro de que Iso se uniría a él? Porque Iso había dicho que lo haría, y cuando el fuerte habla con tanta confianza, sus palabras se convierten en realidad. Esta era la confianza de los que estaban en la cima de la pirámide. El inesperado despertar de las frutas del diablo de Bibica ya fue otra agradable sorpresa. Tras conocer su linaje, estas dos chicas recordaron la incesante propaganda del gobierno mundial contra el linaje del rey pirata. En respuesta, transformaron esa opresión en su propia fuerza, utilizando los conocimientos adquiridos para completar el despertar de sus frutas del diablo. Ace, a través de su haki de observación, escuchó todo lo que Bibica ya dijeron, y una cálida sonrisa se formó en sus labios. Esas dos chicas eran tan adorables. ¿Cómo debería recompensarlos por sus increíbles despertares? Sus ojos brillaban con algo juguetón. En cuanto a sus preocupaciones acerca de que el mundo niegue su existencia, Ace lo sabía mejor. El mundo no negó su valor. Ahora estaba sirviendo a su voluntad. Sus labios se curvaron en una sonrisa confiada, exudando aquí. ¿De qué te ríes, Gol de Ace?
ladró Akainu, con una expresión cada vez más agria. Akainu pretendía debilitar la determinación de Ace revelando su linaje al mundo. Después de todo, Ace había ocultado su verdadera ascendencia durante años, incluso a su propia tripulación. Akainu creía que revelar la verdad desestabilizaría emocionalmente a Ace, habiendo crecido en un mundo que rechazaba su propia existencia. Aunque Akainu era un hombre de voluntad férrea, conocido por su extremo sentido de la justicia, reconocía que Ace era una de las figuras más formidables que surcaban los mares. Si lograba alterar su estado mental, podría obtener la ventaja en la batalla. Akainu estaba dispuesto a utilizar cualquier medio necesario para defender su versión de la justicia, sin importar lo despiadada que fuera. Pero la situación actual había tomado un giro inesperado. A pesar de los intentos de Akainu de provocar a Ace usando repetidamente el nombre Gol de Ace, Ace permaneció completamente impasible. De hecho, su Aki solo se intensificó. Y para colmo, tras revelarse el linaje de Ace, Pluton Rayleigh apareció e intervino directamente contra Kizaru. Y luego estaba ese misterioso hombre de mediana edad con una fuerza inimaginable, y también Nami, la usuaria de la fruta del trueno. Según informes de inteligencia, Nami solo había alcanzado el nivel de candidata a almirante, pero ahora había alcanzado el umbral del poder de un almirante. Todo esto tomó a Akainu completamente desprevenido. La situación se estaba saliendo de control. Incluso con los poderes de la fruta Luz, Kizaru se enfrentaba a 3 oponentes de primer nivel, cada uno con múltiples habilidades poderosas, incluida la aterradora fruta del trueno que limitaba severamente su velocidad. Si los refuerzos no llegaban pronto, Kizaru sería derrotado. Y si eso ocurría, el propio Akainu estaría en peligro. Que un almirante fuera derrotado tan públicamente era algo impensable para alguien como Akainu, que encarnaba la justicia absoluta. Gol de Ace. Akainu se burló, intentando presionar a Ace aún más. Pero el aura del Aki del Conquistador que giraba en los ojos de Ace solo se hizo más profunda, y su brillo púrpura negro se intensificó. ¿Qué pasa? ¿No te gusta ese nombre? Se burló Akainu con frialdad. Te equivocas, Akainu, respondió Ace, y la sonrisa en su rostro se amplió hasta convertirse en una risa plena y autoritaria. Soy el emperador de la llama. Esta era será conocida como la era del emperador de la llama. Auge. La risa de Ace resonó mientras un torrente de llamas abrasadoras brotaba de su cuerpo. La temperatura del aire se disparó, distorsionando la atmósfera a su alrededor bajo el intenso calor. El espacio mismo se convirtió en un mar de fuego. El ceño fruncido de Akainu se profundizó. Ahora entendía. Sus provocaciones sobre el nombre y el linaje de Ace no habían significado nada para él. Este hombre no estaba atado a su pasado. Estaba forjando una nueva era. La era del emperador de la llama. El emperador de la llama revela su poder. Innumerables espectadores de todo el mundo quedaron boquiabiertos al ver las llamas rugir en sus pantallas. ¿Quieres salvar a Kizaru? Ace se quedó en el centro del furioso infierno, con la voz llena de alegría mientras miraba a Akainu. Entonces ven y pruébalo. Déjame quemar ese magma tuyo, Akainu. Con eso, el mundo contuvo la respiración mientras las aterradoras llamas del emperador de la llama rugían cada vez más, y Ace se preparó para enfrentar a Akainu con una resolución inquebrantable. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.